mi abuelo me decía, bueno. Corre cámara. Gabo, ¿podéis hacer como una aplauso? Gracias. Hay una historia con mi abuelo que se vino del sur y que, bueno, él se vino como a los 17, 18 años del sur, en parte de la migración, campo-ciudad de esa época, y hay una historia que dice que él allá se llamaba Irrago. Irrago hace alusión a él, a este mito de mi abuelo, y es una forma también de remirarlo, requererlo y despedirme de él. Mi abuelo, no tengo muy buenos recuerdos de él, de chico. Viví con él cuando chico, fue de los primeros lugares donde viví fue con él, y también son de los peores recuerdos que tengo en mi vida. Entonces también por eso fue un requererlo, ¿cachai? Como un remirarlo, un reentenderlo, un mirarlo como un cabro chico yéndose del campo a la ciudad por razones que conocemos hoy día, que yo hoy día entiendo, ¿cachai? La canción, el tema tiene 3 momentos: infancia, el caminar y la despedida. Para mí, Irrago, la canción, el tema, la música, es parte importante del desarrollo musical que he trabajado los últimos 10 años de mi vida, ¿cachai? Son parte tanto de la música como de mi vida personal. Entonces, la música que hago tiene directamente relación con lo que me sucede, con lo que me pasa y con ese proceso que se viene desarrollando. Entonces, Irrago es un momento de mi vida, una forma de entender mi vida que probablemente cuando pase el tiempo va a cambiar, o eso espero. Que suena en Irrago es parte de una búsqueda sonora que tiene que ver con lo mapuche, que tiene que ver con el trance, que tiene que ver con otras capas de uno mismo. Entonces, para mí es súper satisfactorio que esa música haya coincidido con esto, con lo que está pasando con ustedes, con el vinilo, ¿cachai? Con los demás colegas y amigos que están ahí siendo parte de lo mismo. Entonces, bonito coincidir, como bonito que esa casualidad de hacer música y vivir haciendo esto me lleva a ser parte casual de ese tipo de proyectos.